buenas noches. Buenas noches, Héctor Aguilar. ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda ya en Hola, México. Ya de vuelta, ya. Ya te repatriamos. Ya me deportaron. Ya acabaste de enseñarles malas mañas a todas las mañas, las que me quedan, que ya ¿Sí? son pocas, pero esas se las compartí. Pero son bien malas. Son malas, y todas compartidas. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy debatiendo el tema de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy acusado de 3 cargos de narcotráfico y otro de falso testimonio en Estados Unidos. Hay mucho que debatir. Empecemos contigo, Jorge. Tú estabas contento porque nunca te ha caído bien, nunca te cayó bien el personaje. Nunca, mira, yo siempre sostuve que era asesino, corrupto, no narco, porque no tenía cómo. Ahora resulta que también narco, pues está bien. Me parece que debe estar en la cárcel, debe haber estado en la cárcel. ¿Estabas de acuerdo con Fernández Noroña? Bueno, en ese digo, o Fernández Noroña conmigo, porque se me hace que quien lo dijo primero fui yo. Me da la impresión que quienes empezamos con esto fuimos unos y no todos. Veo hoy a Jesús Silva Herzog, me da mucho gusto usar el término war of choice en castellano. Sí. No de necesidad, me da muchísimo gusto, pero pues algunos usamos ese término de la guerra de Calderón hace ya 13 años, no ahora, pero bueno. El tema para mí es que si esto lo hacen los norteamericanos ahora, después de que haya sido la niña de sus ojos. Es que eso es increíble. Pues hay 2 preguntas. Sí. Una, obviamente, ¿qué cambió en Estados Unidos? Lo que tú decías, ¿por qué de repente le hacen esto a alguien que fue su ídolo? A los 2 días o la semana de que sale de la Secretaría de Seguridad, sale del gabinete de Felipe Calderón, la embajada le entrega su green card. Entregada. Sí. La visa además no, pero la green card se la entregan para irse a vivir a Estados Unidos. Por eso mete su solicitud de naturalización en el 18, al cumplir 5 años. Sí. Porque tuvo la residencia 5 años. Sí, correcto. Se la ofrecen. La dan. Bueno, ¿qué cambió en Estados Unidos? Es, para mí, la primera pregunta. No sé, podemos volver sobre eso. Donde se interrumpe la protección es justo en el trámite. Exacto. Justo cuando va a hacer el trámite para obtener ya su residencia plena, ahí empiezan los problemas y está acusado de falso testimonio, de haberle mentido a esa autoridad mientras hacía. Sí, porque cuando hacía el trámite, cuando le preguntan, ¿recibió usted dinero del narco, los malos? No. Pues no. Pues sí es cierto, sí recibió usted dinero. Esa es una de las 4 acusaciones que tiene aquí. Pero esa es la pregunta. ¿Qué cambió de ser, pues no solamente ídolo, héroe, aliado de Estados Unidos desde que estaba en la AFI, la Agencia Federal de la Investigación, y luego secretario de Seguridad Pública? ¿Qué pasó en Estados Unidos que cambió como para detenerlo y mandarlo a la cárcel? Pues todos dicen que viene de las declaraciones que se fueron dando en el juicio de Chapo, porque Rey Zambada y hay otros 15 testigos protegidos, han ido diciendo pues de un montón de gente. Supongo que habrá aparecido ahí García Luna. Pero la verdad se me hace un tiempo muy corto para que... Y el otro es un tal Cifuentes también. De ese juicio se haya seguido una acción tan contundente. Ahora, es una bomba esta detención y es un misterio. Y es un misterio realmente de qué se trata, de qué se tratan las acusaciones y sobre todo es un misterio de qué tamaño es la red que estará detrás de esta actividad de García Luna, esta venta de García Luna, esta cooperación de García Luna con el cártel de Sinaloa durante todo el gobierno de Calderón. De ser culpable, hay que decirlo. Porque, bueno, por eso. Sí. A ver de qué se tratan las acusaciones y a ver de qué se trata la colaboración. Porque estamos hablando de la colaboración con el cártel más sangriento de todos. El cártel de Sinaloa, según los cálculos que hizo Guillermo Valdés, es responsable como del 60% de los homicidios. Porque es el cártel que ha tenido más guerras con otros cárteles, ha tenido guerras con todos, como 40,000 muertos. Entonces, si hay esta colaboración de García Luna con el cártel de Sinaloa, es la colaboración y la protección al cártel más sangriento de todos, incluidos los Zetas. Javier. Incluidos los Zetas.
Ahorita que hablaba Jorge y decía que estaba contento, mi reacción inicial fue de enorme tristeza, la contraria a contento, y no porque fuera fan yo de García Luna. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Yo desde un inicio no era fan de García Luna, sobre todo de su estrategia, etcétera, etcétera. Pero lo que me provoca una enorme tristeza, y yo creo que le provocaría al ciudadano de cualquier país una enorme tristeza, enterarse que es posible, y acepto que todavía no se demuestra su culpabilidad, que es posible que quien encabeza el aparato de seguridad de tu país está coludido con los malos. Eso tiene que ser una noticia muy triste. Bueno, ya había pasado con Gutiérrez Rebollo. Ya llevamos dos, ¿eh? Sería el segundo. ¿Es Gutiérrez Rebollo? Creo que aquí estamos hablando de una situación cualitativa y cuantitativamente distinta a la de Gutiérrez Rebollo. El contexto es otro, el perfil es otro, el peso del personaje es otro, pero estoy de acuerdo que Gutiérrez Rebollo hay un antecedente. Pero es una muy triste noticia enterarte que quien encabezaba la lucha en contra del crimen organizado podría resultar estar involucrado con el crimen. Es una tragedia. Ahora, el personaje, yo estoy de acuerdo, su estrategia, yo estoy de acuerdo, el apoyo que recibió en ese, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, del lado de Estados Unidos, creo que no hay que asumir que hay homogeneidad en Estados Unidos. Pero te puedo hacer una pregunta de este primer punto que hacías. ¿De verdad te sorprende? Venimos de ese mundo, o sea... No. En México, cuando la policía... No dije que me... No, bueno, por eso, pero tampoco es algo nuevo, o sea... En México, ¿cuándo la policía no ha estado coludida con el narcotráfico? Hombre, en muchos países esos también, dos mundos están constantemente en contacto. Se administran, constantemente, se toleran, pero una cosa hay vasos comunicantes, exacto. Una cosa es enterarte que hay un sheriff en Arizona que deja pasar la droga en la frontera, o un agente de la frontera en Estados Unidos que deja pasar la droga. Si mañana nos enteramos que la secretaria de Homeland Security, la equivalente de gobernación, seguridad de Estados Unidos, está coludida con Osama Bin Laden, Diego, ¿me entiendes? Es otra dimensión. Entonces, no me sorprende que haya corrupción, no me sorprende que haya contacto. Es más, tiene que haber algún tipo de contacto. Hay la sospecha de colusión del presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia. También, sí. Digo, yo nunca creí en eso. Pero le está costando, en parte, por eso, el impeachment. Yo nada más ando molestando. No es una cosita. Yo no creo en eso. Hay quien dice que Elvis está vivo. Tampoco creo en eso. El hecho de que alguien lo diga no es remotamente cierto. Aquí sí hay mucha evidencia, al parecer, y va a haber un juicio y hay una acusación formal. Veremos si es cierto o no es cierto y qué pasa en el juicio. ¿No? Pero de entrada me preocupa mucho. Sin que ello signifique que crea que sea una buena persona o hizo un buen trabajo. Ninguna de las dos. Ahora, hay dos elementos adicionales. El primero es, independientemente qué cambió en Estados Unidos, lo lógico es que esta gente del Eastern District de Nueva York, que sí son unos perros, los fiscales, no se avientan un boleto así. Si no tienen pruebas duras. Sin pruebas muy sólidas, y dos, sin el acuerdo del Departamento de Justicia de sus superiores. Tal vez no el fiscal Barr, pero en todo caso la gente a la que le reportan todos los días, porque estos son fiscales federales de Washington radicados en Nueva York. No se avientan un boleto así si no tienen... Y segundo... O sea, lo que estás diciendo es que deben de tener pruebas sólidas. Pues digo, especulando no solamente es las declaraciones del rey Zambada, sino... No creo que sea... Yo también creo eso. Es decir, tienen que llevarlo un jurado. El otro va a tener abogados. Bueno, de hecho, para hacer el indictment, la acusación, tuvieron que ir a un gran jurado. Así es. Y el otro tema es imaginable que lo que podríamos llamar, o ahora se llama, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón no supiera algo de esto, y que Felipe Calderón no supiera. 6 años estuvo ahí haciendo todo esto. Incluso Fox en la AFI, con la diferencia de que el director de la AFI es un nivel jerárquico muy inferior. Dependía en ese momento del procurador Macedo de la Concha. De Macedo de la Concha, y luego el que lo sustituyó al final. ¿Podrías hacer las mismas preguntas para el lado americano? Sí. ¿Es creíble que no supieran la DEA, en la embajada, en el Departamento tienen que haber sabido. Que había esa colusión? No es creíble que no supieran. Entonces, hay muchos más implicados aquí. Sí, claro. García Luna es la punta de una estrella de un montón de otros cómplices que ojalá y este juicio traiga a la mesa. Ahora, está en la lógica a mí me pone un poco triste
en el sentido que lo dice Javier, de las debilidades del país, el que voy viendo que se ha configurado este año una serie de frentes en donde en todas las ocasiones estamos en la posición débil. Que si el tema de la ley laboral la ponen, o porque que si el tema de la contención de la migración centroamericana, o la contienen o les damos un 5% más de aranceles. Que el tema de ahora, el tema que vamos a hablar al rato, del tema pues aquí les van sus agregados. Los narcoterroristas. Los narcoterroristas, pues los vamos a hacer terroristas si no controlan. Y ahora viene, y además aquí está García Luna, en nuestros tribunales, declarando quién sabe qué cosas, pero todas que te pueden poner enfrente como debilidades, como complicidades, como grandes pecados públicos de México. Entonces, me da la impresión de que nunca hemos estado en una posición más débil frente, ¿tú crees que a Estados Unidos. Lo que estás diciendo es que hay una política de Trump sistemática o a lo mejor no es sistemática, pero para debilitar a México? Pero hay una política sistemática de Trump, está muy claro. Sí. No sé si esta forma parte. Lo que digo es que esta pieza también es una pieza que debilita mucho al país respecto de lo que va a salir del juicio. Pero mira, para empezar, simplemente pone en evidencia, perdón Javier, pone en evidencia algo que sí da mucha tristeza. García Luna se paseaba como Pedro por su casa en México estos últimos 7 años y este último tenía año negocios de la 4T y no lo detuvieron. No. Dicen que que la carpeta de investigación, que ahora sí que van a ver al día siguiente. A ver, 1 año y no lo detuvieron. Ya ni hablemos de Peña Nieto, los 6 años de Peña, porque a lo mejor pues ahí había un entendimiento con Calderón, pero se supone que López Obrador no tiene ese entendimiento con Calderón. 1 año y no fueron capaces de detenerlo. Javier. Sí, digo, del lado americano me queda claro, insisto, que no es algo homogéneo y que García Luna, de ser culpable, pudo haber sido amigo de la DEA, pero enemigo de la CIA, y luego el Departamento de Justicia es indiferente, ¿no? Y una y otra vez a lo largo del estado de Estados Unidos hemos visto este tipo de conflictos entre las distintas instituciones, que una persona que en su momento fue gran aliado, otra institución de repente va tras él, y la institución que era su aliado decide no protegerlo, en fin. Entonces ahí hay una dinámica interna que también habría que entender cuál es y por qué el equilibrio de fuerzas cambió. Respecto a por qué no lo detienen, pero si el jefe de la seguridad, o sea, no fue una anomalía García Luna. Quiero pensar que tristemente no tenemos un aparato de investigación de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que explica que no se haya investigado nada? Pues que no tenemos con qué investigar nada. Ni Calderón, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni López Obrador. Claro, independientemente de voluntad. Lo que pudo haber cambiado tal vez es una cierta voluntad. Yo creo que en el caso de López Obrador había una decisión política de no ver hacia el pasado. Además de que era un tema en el que no se había metido, creo yo, hasta ahora se está metiendo, que es el de la seguridad. Lo están metiendo. Se está metiendo porque Bueno, porque está con el agua aquí, ¿no? Está metido él. Ahora, siguiendo lo que tú decías, Héctor, que lo tienen en Estados Unidos. Tienen una ficha muy valiosa, porque este señor trabajó en el CISEN, trabajó y fue director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Fue secretario de Seguridad Pública durante 6 años. Imagínense la información que tiene el señor Genaro García Luna de la clase política mexicana. No solamente del narcotráfico. Las grabaciones que ha de tener García Luna, pues yo creo que han de tener nervioso a muchos dentro de la clase política mexicana. Aterrados. Y, claro, y ahora lo tienen en Estados Unidos. Y la información que podría aportar a la Corte estadounidense en servicio de su defensa, como testigo protegido, pues no creo que hayan tenido nunca un testigo de esa magnitud. Porque a Gutiérrez Rebollo lo detienen aquí, con un pitazo de la DEA a Cedillo, pero finalmente detenido aquí, encarcelado aquí y que falleció aquí. Sí. No es el caso de este. Es muy divertido la fiscalía aquí, mi amigo Gertz. Sí. No, es que vamos a pedir que lo extraditen, sí, chato. Sí, te lo van a regresar con moño rojo. Sí, no. A ver. Bueno, pero sí es una pieza clave. Yo creo que pocas veces es el mayor testigo que pero mira, sobre temas, mira, la famosa reunión que puede o no haber tenido lugar en Cuernavaca con altos funcionarios norteamericanos en agosto, septiembre del 2006.
con Medina Mora y García Luna y quizás algunas otras personas, donde se decide la guerra. Pues, ¿hubo esa reunión o no? ¿Quién dijo qué en esa reunión? El famoso, según yo, la inmensa mentira que inventó Calderón, pero que nadie ha querido investigar o desmentir, de que Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, le pide que mande al ejército. Solicitud de la cual no hay una sola prueba en ninguna parte. No existe. No hay. No hay cartas, no hay entrevista, no hay artículo de Lázaro, no hay nada. No hay una declaración de Lázaro diciendo, sí, yo le pedí a Calderón eso. Llevamos 10 años con ese cuento y todo el mundo lo repite sistemáticamente como si fuera cierto, cuando no lo es. A ver, pues García Luna todo esto sí lo sabe. Yo también quiero, a ver, Javier, porque creo que una de las cosas interesantes de este tema de García Luna es que yo creo que García Luna, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública, sí tenía la idea correcta de hacer una policía profesional. Me consta, yo vi lo que hizo. Muchos piensan que eran como estos pueblos Potemkin, ¿no? Que se construían nada más para pura fachada para esconder la realidad de lo que había. Pero, pues quieras o no, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública, García Luna sí construyó una policía federal que, quieras o no, con toda la cosa, corrupción, etcétera, hoy todavía siguen siendo la mejor policía de México. ¿O no? Pues o sea, no sí existe. Construyó Leo, una institución. Déjame contestarte con una analogía algo tramposa. Kim Philby, que fue un alto miembro del servicio secreto inglés, hizo un gran trabajo para MI6, el aparato de seguridad exterior de Inglaterra. Constantemente, sus reportes eran geniales. Era un tremendo espía. Volteó una y otra vez. Al mismo tiempo, era espía para la Unión Soviética. Es decir, lo que le permitió hacer uno era hacer lo otro también, ¿no? Entonces no se excluyen. Muchos dirían que se complementan, que la mejor manera de esconder o de proteger tu negocio con el narco, si es que lo tuvo, insisto, que creo que es muy importante insistir en esto. De que fue el presidente Calderón el primero que se creyó el pueblo Potemkin. Ahorita, si quieres, hablamos de Calderón. No, bueno, es parte importante de la ecuación. Si era un aliado del cártel de Sinaloa, entonces le convenía armar un aparato poderoso para ir contra precisamente, ¿no? Si quieres ser muy cínico al respecto. En el caso de García Luna es también una historia de destrucción institucional. Porque el búnker que él montó de inteligencia sobre riesgos que tenía México, no solo riesgos criminales, sino riesgos naturales, la unidad antisecuestro que tenía ahí en Constituyentes. A Héctor de Mauleón y a mí nos invitó una vez y era realmente muy impresionante. Yo también fui. Por ejemplo, que había un archivo de llamadas de secuestradores clasificadas por bandas y por zonas de la ciudad o de las ciudades. Con las huellas de voz. Porque la voz es como la huella digital. Y luego hay maneras de amenazar, maneras de exigir. Tenían un archivo fantástico. Y lo tenían mapeado, digamos. Tenían una sala en donde estaban los árboles de las bandas que conocían, todo el cártel de Sinaloa, los chiquitos, hasta los sicarios más pequeñitos. De manera que eso era, y esto yo creo que era 2 años después de que hubiera empezado el gobierno de Calderón, ya tenía eso. Su gran error es que no lo compartía con los gobiernos estatales, porque no les tenía confianza a los gobiernos estatales. Bueno, de eso... Eso era lo que decía. De eso es lo que decía. Pero, de eso creo que no queda nada. Se lo pregunté al secretario de Gobernación, el último de Peña, le pregunté, oye, ese búnker, me dijo, pues yo, primera noticia que tengo de eso. No sé que exista eso. Bueno, pues a mí me consta que existía y ahora no existe. Bueno, en medio de todo, eso se construyó y se destruyó en 10 años. Sí, a mí lo que me preocupa es que lo que vaya a quedar abollado por todo esto es esta idea de que tenemos que construir una policía seria y profesional en México, ¿no? Porque... Bueno, a ver, él hereda, es importante,
la crea, La PFP. las 10,000 las crea la Bastida. Sí. Luego Gertz con Fox la perfecciona, no aumenta el número de efectivos, pero la profesionaliza, todo lo hace muy bien Gertz hasta que sale él y entra Medina Mora. Sí. Como jefe de la policía. Correcto. Y tampoco aumenta el número de efectivos. Es García, 10,000 más. 10,000. Es García Luna el que hace todo eso. Que lo triplica. Lo triplica Lo y lleva a 30,000. compra una enorme cantidad de juguetes, los Black Hawks y todo lo que venía de la Iniciativa Mérida. Ahí es donde entra Americanos, Ahí claro. entra la complicidad de Estados Unidos, por lo menos en la parte de corrupción de García Luna y de las compras por parte de todos los que recibieron juguetitos vía Iniciativa Mérida. Lo que para mí no es creíble es que Estados Unidos no supiera que a través de esos 2,000 y pico de millones de dólares de Iniciativa Mérida, los 3 años o 4 que duró, no se hayan robado una buena parte los que siempre han robado. Bueno, porque pero no eran otros. Pero esto también los estadounidenses Lo descuentan. Cuando Lo acogen, descuentan, lo cuando descuentan. acogen a los dictadorzuelos, esos que pasa se nada. robaron hasta Claro. el excusado de sus países, Sí. pues llegan a Miami. No pasa y nada. No pasa nada. No pasa también, nada. ¿no? No Pues pasa sí. nada. Entonces, aquí no pasó nada y eran cómplices de eso. ¿Por Así qué? Pues, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Pues sí, pues eso es, digo, no. En inglés sí se puede, o no. Te la vamos a pasar porque es fin de año. Y es una cita. Así Es una cita, además, histórica. de Un presidente de Estados Unidos. un presidente, Sí, ¿verdad? sí, Sí, ni más ni menos. Sí, entonces- Es de Eisenhower, creo, ¿no? No, de Roosevelt. de Roosevelt a de propósito Roosevelt, de sí. Somoza. Pero Teddy, ¿no? No, de Franklin Roosevelt, a propósito de Somoza. Un último comentario, Javier. No, yo insisto en que es una triste revelación que vamos a tener este juicio, no sé cuánto va a durar, no sé qué tan público sea, durante un proceso electoral. Tiene que ser público. Es igual de público que el del Chapo. Sí. Igualito. Tiene que ser Bueno, público. no sé si hay momentos en que tengo entendido que si puede haber temas de seguridad nacional pueden Como reservarse. hubo en el del Chapo. Exacto, ¿no? Pero A menos que se declare culpable y también negocie. bueno, puede haber no haber juicio. Sí, exacto. es- Esa, imagínate. Si eso sucede, Leo, pero si eso sucede, eso indica que va a haber futuros juicios. No, va a ser con ventilador, ¿eh? Con Así, ventilador. sí, para todos lados va a salpicar. Pero eso va a estar en la... Culpable y colaborativo. Sí. Sí. Vamos a tener la historia completa. No, hombre, va a estar- Oiga, por cierto, Y durará 3 años, o no sé, ¿no? Le voy a pedir 3 minutos más a Iván porque creo que sí tenemos que hablar cómo queda Calderón después de esto, ¿no? Bueno, yo creo que de todas las figuras públicas que están alrededor de eso, es la que está más cerca y más contaminada por el caso García Luna. Sí. De hecho, lo hemos visto muy desconcertado en estos días, sin saber bien a bien en dónde situarse. Y yo creo que muy sorprendido él, genuinamente, de que lo hayan atrapado, de que no se haya sabido nada respecto de que estaban buscando atraparlo y realmente sin ninguna posición clara que tomar. Estaba Felipe Calderón camino a construirse una candidatura política. Me parece que va a ser muy complicado que siga adelante o va a tener que enfrentar en cada paso del camino su complicidad con García Luna. ¿Cómo queda Calderón? No, pues muy mal. Y no solo, insisto, queda más mal Calderón que otros, pero queda mal todo lo que vino antes. Uno pensaría que eso es superficie. Todo lo que vino antes de este gobierno. Uno pensaría que eso es una buena noticia para este gobierno. Yo creo que es una buena noticia a nivel muy superficial. Yo creo que sí. Es decir, es una pésima noticia darte cuenta lo podrido que está todo. Por más que ya era parte de su retórica. Lo vemos en Culiacán ahorita, Sí. con, o sea, el poder que tiene el cártel de Sinaloa. Entonces yo espero, ojalá esto lleve a un nuevo debate, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Más resultados que debate, ¿no, Javier? Ya. bueno, claro, pero si el debate antes es que la mano dura era el camino correcto y no abrazos, no balazos, a ver, olvídense de esa retórica de ambos lados. Estamos muy mal. O sea, es como de serpientes y escaleras que nos bajamos al... Pero fíjate, Leo, a mí me gustaría... Los balazos no son balazos, ni los abrazos eran balazos, nos estamos enterando, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacemos, cara? A mí sí me gustaría que esto diera lugar a un nuevo debate completo, con toda la información que tenemos ahora. Pues mira, porque si no lo entendemos bien, va a ser muy difícil que lo No, resolvamos. insisto, la que tenemos y la que no tenemos. La que no tenemos. La que nos también. puede aportar esta que nos pueden decir, porque pues nadie sabía de veras
Y empezando por Calderón, yo digo, no, supongo que tiene magníficos abogados y gente que lo asesora y todo. Ahorita sí como una gran idea que se vaya a pasar el año nuevo a Nueva York, no creo que... El presidente Felipe Calderón. A ver, apuéstale. Apuéstale. O sea, imagínate que arrestan a un expresidente de Estados Unidos. Bueno, ya lo que tú dices, a ver, es ya... Bueno, ¿no? Yo lo que digo ¿Quieres es que... apostar a que...? ¿Qué? No nosotros. Si eres Calderón... ¿Que no va a ir a Estados Unidos? Jamás van a detenerme a mí, un expresidente de México. ¿Quién sabe? Pues qué pruebas tiene, ¿no? Lo que Tú sabes lo que dijo Zambada en el famoso sidebar, lo que pararon, lo que el juez Drogan dijo, los acercó a los abogados y les dijo, esto ya no hablen de eso. Ya no hablen de presidentes o expresidentes, incluyendo the incumbent, que depende a quién se refería the incumbent. Pues a López Obrador. ¿A López Obrador? Pues sí, pues por eso, pues sí. Digo, porque sí hay una ahí a través de Regino, ¿no? Tenemos que atenernos a la materia de este juicio y dejar fuera entidades y no sé qué instituciones que no corresponden a este juicio. Pero es que lo que están diciendo es que el ventilador ahora sí ya se está yendo muy alto. Es el ventilador más grande que hayan capturado nunca. El secretario de Seguridad Pública. No, por eso. El secretario de Seguridad Pública, poderosísimo, que constantemente estuvo respaldado por el presidente. Javier. Por eso digo que Gutiérrez Rebollo lo veo de otra escala. O sea, sí es otra dimensión. Y estaba aquí. Pero queda un escalón, solamente un escalón hacia arriba. Sí. No. Muchos dirían que, y uno lateral. Lateral hay varios. Estados Unidos, estamos hablando de quién está involucrado. No, pero es México. En México queda hacia arriba presidentes. No, pero no hay que dejarlos libres a los americanos también de esto, ¿eh? O sea, parte de lo que hay que insistir en este proceso es que si el ventilador empieza a repartir viento, tiene que ser binacional. De este lado que reparta viento binacional. Del otro. 100%, porque la hipocresía de Estados Unidos es histórica, es conocida y es peligrosa también. Hay que decirlo. Es oportunista. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora vamos a cambiar de tema relacionado con esto, que es el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, y vamos a ver por qué está relacionado. Regresamos en un momento más.